Hoy vamos a seguir con la temática de 3 días y 3 noches, va a ser la parte número 7. Y sabéis que la última vez Ángel tuvo precisamente la última de las temáticas, presentando algo muy importante. Esta vez no va a seguir él con esa parte que él estaba tratando, sino que nos vamos a volver a centrar precisamente en el libro del deseado de todas las gentes de Ellen White. Vamos a continuar con el capítulo donde terminamos, siguiendo en la lectura que nos iba a adentrar dando unos detalles una vez más, que es lo que hoy vamos a ver, que nos van a servir para poder tratar después, próximamente, el significado de esta famosa frase que tanto ha dado que hablar y tanto se ha escrito al respecto. ¿Qué quería decir Jesús con 3 días y 3 noches? Pero eso, ya os digo, no lo podremos tratar directamente hoy si antes no hemos leído el capítulo correspondiente que nos va a ayudar después a hacer una recopilación muy interesante que nos va a mostrar precisamente a qué se refería Jesús con ello. Vamos ya, pues sin más, a adentrarnos en, yo creo que es una de las mejores lecturas que cualquier persona puede tener en su vida, este impresionante libro de El deseado de todas las gentes. Y este es el capítulo que viene después del Calvario, donde concluimos. Capítulo 79, consumado es. Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer, y con su último aliento exclamó, consumado es. La batalla había sido ganada. Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como vencedor, plantó su estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo entre los ángeles! Todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo. Satanás, derrotado, sabía que había perdido su reino. Recordemos que Yod, la primera letra de Yad, quiere decir llaga, es mano derecha también, ¿eh? Es su brazo derecho, es su diestra, es su poder. Y miremos como una vez más esto nos remite a lo que la constelación de Orión nos estaba hablando, es cazador venciendo, y ya veis, como vencedor, y Elena White lo escribe además como nombre propio, en mayúscula. Esto es muy significativo. Mirad que este momento era crucial. La palabra consumado es nos traslada a otro momento de la historia que se fue repitiendo a lo largo del período del Antiguo Testamento, en el cual algo sucedía también dentro del tabernáculo, en una parte del tabernáculo y en un día en concreto, el día de la expiación, del Yom Kippur. Pues bien, lo que Jesús exclamó venía a ser lo mismo que en definitiva hacía el sumo sacerdote una vez al año, durante cada año, desde que el tabernáculo fue erigido y después fue posteriormente el templo. Con Jesús se cumplía lo que el sumo sacerdote hacía como símbolo, salpicando con sangre precisamente el propiciatorio, la tapa del arca de la alianza. Pero mirad que aquí empieza a hablarnos también de algo muy importante, el gozo entre los ángeles. Ellos estaban pendientes continuamente de lo que le estaba aconteciendo a Jesús y allí asociaron esas palabras de Jesús con el triunfo de Cristo y la derrota de Satanás. Y Satanás fue consciente que a partir de allí lo tenía todo perdido, su reino perdido. ¿Pero creemos acaso que Satanás se iba a quedar igual? Ya iremos viendo aún más cosas. El clamor consumado es tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. Una vez más, Elena White nos escribe sobre habitantes en otros mundos de este espacio que no han pecado jamás. O sea que los únicos que han caído en todo el universo
son los seres humanos del planeta Tierra, nosotros. Y todos los demás estaban pendientes de ese momento. La gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. Mirad cuántas veces, cuando hablamos del proceso de la obra redentora de Cristo, lo centramos única y exclusivamente para el ser humano, para nosotros. Pero realmente no fue así. Lo que estaba en juego era muy superior a solo este planeta. Estaba en juego el trono de Dios. La credibilidad de Dios Padre, la justicia de Dios Padre. Si Cristo no hubiera cumplido su cometido, el pecado hubiera contaminado el universo. Y porque hubieran empezado a haber dudas entre los no caídos sobre la justicia de Dios. En este capítulo precisamente vamos a ver este tipo de trama tan importante que abarca el universo entero. Hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos que no habían caído. Esto es algo muy interesante, porque el carácter de Satanás se había mostrado solo, solapadamente, y ahora se iba a mostrar con ese hecho, se mostró, de hecho, totalmente claro cuál era el carácter de Satanás. Y lo iban a ver todos, ángeles y habitantes de otros mundos no caídos. El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían comprendido sus principios, no habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. Mirad cómo incluso cuando en el cielo había habido una lucha tremenda que causó la expulsión de Satanás y sus ángeles caídos, recordemos que el texto de Apocalipsis nos dice que Cristo y sus ángeles lucharon contra Satanás y sus ángeles, contra el dragón y sus ángeles, no habían percibido aún, ni con eso, la naturaleza de la rebelión de Satanás. ¿Por qué no lo habían podido captar aún a pesar de todo lo que habían visto y vivido? Vamos a ir viéndolo. Era un ser de poder y gloria admirables, el que se había levantado contra Dios. Acerca de Lucifer el Señor dice: tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O sea, era una perfección total. Lucifer había sido el querubín cubridor. Había estado en la luz de la presencia de Dios. En el adjetivo de cubridor, ¿cómo dice que actúa el acto que Cristo hizo en la cruz respecto de nosotros? Cuando Dios mira, no nos ve a nosotros. ¿A quién ve? A Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos cubre como con sus alas, ¿no? Como el ave con sus polluelos. O sea, fíjate cómo él hacía algo parecido en el cielo a lo que Cristo hace con nosotros. Y luego él quiere hacernos creer que él lo hace con nosotros aquí también. O sea, es como se le sube a la cabeza el cubridor. Es curioso, ¿no? El concepto de cubridor que también Cristo lo tenga. Y mirad si es interesante, que como querubín cubridor, él era uno de los dos que cubría al Señor en el cielo. ¿Y eso dónde quedó reflejado posteriormente? En el Arca de la Alianza, en el propiciatorio. Esos dos querubines que estaban con sus alas extendidas, como vimos en todas las temáticas del tercer templo de Jerusalén y de Ron Wyatt al respecto, uno de ellos era él, pero después fue sustituido, evidentemente. Él ya no ocupa ese lugar. Había estado en la luz de la presencia de Dios, porque había estado al lado mismo de su trono, que es en el propiciatorio donde se aparecía la gloria de Dios, la Shekinah,
era precisamente lo mismo, pero en el cielo. Había sido el más alto de todos los seres creados y el primero en revelar los propósitos de Dios al universo. Mirad qué papel jugaba, ¿eh? Después que hubo pecado, su poder seductor era tanto más engañoso y resultaba tanto más difícil desenmascarar su carácter, cuanto más exaltada había sido la posición que ocupara cerca del Padre. Le tenían confianza plena. Claro. Hombre, fíjate otra cosa, que dice que era el primero en revelar los propósitos de Dios al universo. ¿Quién es el encargado ahora de susurrarnos a nosotros lo que debemos decir? ¿El que nos dice lo que ha visto del Padre? ¿Quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. O sea, que fíjate cómo ese ataque al Espíritu Santo de él mismo también tiene un propósito. Quiere reclamar su derecho, digamos, ¿no? Entre comillas. Y además, recordemos que lo que Elena White está escribiendo aquí no es ningún invento, porque el texto en Isaías dice, por la multitud de tus contrataciones, o sea, se estaba refiriendo a esto. Él recibía el mensaje directo de Dios y él se encargaba de difundirlo al universo, a los otros representantes de otros mundos, ángeles, etcétera, etcétera. O sea, es lo que ahora diríamos la mano derecha prácticamente, ¿no? Después que hubo pecado, su poder seductor era tanto más engañoso y resultaba tanto más difícil. Esta es la clave para que nos demos cuenta de por qué los ángeles que no habían seguido la transgresión con él no terminaban de captarlo todo, porque había sido tan excelso que les costaba entender que ahora su carácter fuera tan distinto. Además, recordemos que él estaba incitando a la rebelión continuamente y a poner trabas a los otros ángeles. Qué difícil debería ser para esos ángeles que habían confiado tanto en él, que habían recibido sus órdenes, en captar mentalmente que ahora era como si fuera otro. Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo, pero no lo hizo. Mirad, ahora hay algo muy importante. ¿Cuántas veces a cualquier persona cristiana que sabe que Satanás existe, que Dios y él tuvieron todo lo que aconteció en el cielo, esa rivalidad final que llegó hasta nosotros, cuánta gente no ha llegado a preguntar a lo largo de la historia, ¿y por qué no lo destruyó a Satanás cuando se rebeló? Y entonces hay personas que no saben qué responder ante eso. Pero la respuesta tiene toda su lógica y hoy, los que no lo sepáis, lo vais a ver de un modo muy claro. Hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos que no habían caído. Recordemos esto, porque continuamente hemos de tener presente este dato. Si no captamos este concepto, no entenderemos el por qué tiene que haber un proceso de al menos 6.000 años hasta que haya un punto final a esta cuestión, casi final. Recordemos que era excelso, era perfecto, pero a un nivel que no nos podemos imaginar. Y luego cambia. ¿Tú no le das el beneficio de la duda a alguien que ves que ha sido todo y ahora está como cambiando? ¿No es que te quedas mirando y verás al mismo que antes era increíble y ahora no lo es? Yo creo que es lo que estamos viendo, ¿no? Que eso es lo que había que dejar claro, ¿no? Les generaba una confusión, una duda que no era fácil de salvar. Exacto. Si no se producía un tiempo adecuado para que todo se mostrara y unos hechos concretos.
Claro, si Dios hubiera destrozado a Satanás ahí, ¿dónde estaba el razonamiento de los ángeles estaban alrededor? No hubieran visto, no hubiera quedado claro aún. Sí, hubiese quedado claro que Dios causaría pánico a cualquiera. Porque o le haces caso, te cortan la cabeza. El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían comprendido sus principios, no habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. Era un ser de poder y gloria admirables, el que se había levantado contra Dios. Si nosotros no nos vamos dando cuenta continuamente de esto, de hasta qué punto Él era alto, no podemos captar por qué todo ese proceso. Y es que la salvación es personal incluso para los no caídos. sí, cada uno de ellos debía ver. Es que ellos podían seguir también la rebelión, entonces. Claro, claro. De hecho, el otro día, que en una escuela sabática creo que lo comenté, cuando leí en el comentario bíblico de Elena White, que dice ella que los ángeles, antes de la crucifixión de Cristo, no estaban seguros en el cielo, porque todavía podían influir en ellos, el diablo, por así decirlo, porque hasta en ese momento todavía no se había vindicado en el cielo el carácter de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, lo hizo, y entonces los ángeles pudieron ser librados de esa duda o de esa posibilidad que en ese momento tenía todavía el diablo sobre ellos. Es cierto, donde dice que para Dios podía ser tan fácil como tirar una piedrecita al suelo, eliminar a Satanás, porque para eso Él es Dios, tiene todo el poder, es creador y puede borrarlo todo en un momento. ¿Pero lo hizo? No, no lo hizo. Y ahora iremos viendo el porqué. La rebelión no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor. Y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. El gobierno de Dios es moral y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. Esta es la gran diferencia entre Satanás y el Señor. Satanás miente, Satanás rebusca las cosas, tuerce las cosas, engaña. Este no es el juego del Señor. Porque si Él jugara a la violencia directamente con Él, o con sus mismas armas, sería igual que Satanás. Y Él es Dios. Y Dios tiene esas cualidades que aquí se nos cita. ¿No nos dice el texto bíblico que Dios es amor? Esto no lo podemos decir jamás de Satanás. Por tanto, si Dios no iba a utilizar la fuerza directamente para terminar con él, si no iba a utilizar las mentiras, los engaños, tantas cosas como hace Satanás, ¿qué quería decir esto? Pues que evidentemente debería ser una prolongación de tiempo suficiente la que fuera mostrando por lo que acontecería el verdadero carácter del adversario del Señor. Esto nos muestra una cosa interesante, y es que la salvación no estaba asegurada para los no caídos. No, todo estaba en juego. O sea que muchas veces pensamos en los perfectos que nos miran y que no. No. ¿Por qué? Tenían que reconocer por razonamiento propio, o sea, por razón, o sea, por entender, por comprender, convencerse con la ayuda del Espíritu Santo de que Satanás era quien era. O sea que es en ese momento que ven, comprenden. O sea que eso nos tiene que dar una lección a nosotros. Nosotros, ¿cómo llegamos a la gente? ¿Cómo la gente reacciona? ¿Cómo hemos reaccionado nosotros? Comprendiendo, entendiendo
Y el Espíritu Santo te da más conocimiento o más sabiduría y entiendes y conoces más y aún te acercas más a Dios. O sea, ese conocimiento era necesario. Si los ángeles se hubiesen movido solo por sentimiento, por emociones, hubiesen sucumbido todos al engaño de Satanás. Muchos lo hicieron. De ahí la importancia del raciocinio. Que el Espíritu Santo nos vaya guiando a toda la verdad, porque si no, Satanás sabe cómo confundirnos. Y lo hemos visto en tantos temas de puertas dimensionales y en los que estamos preparando aún, para que, si Dios quiere, podamos continuar también con esa temática. La dimensión de la muerte de Cristo, cuando ves todo esto, ya trasciende el universo, ya no sé, es que... Vamos. Era el propósito de Dios colocar las cosas sobre una eterna base de seguridad. Y en los concilios del cielo fue decidido que se le debía dar a Satanás tiempo para que desarrollara los principios que constituían el fundamento de su sistema de gobierno. En los concilios del cielo, en esas reuniones entre la divinidad, se consideró eso, y la solución era tiempo. ¿Cuántas veces decimos tiempo al tiempo? Para que los hechos vayan poniendo las cosas en su sitio y a cada cual en su lugar. Él había aseverado que eran superiores a los principios de Dios. Se dio tiempo al desarrollo de los principios de Satanás, a fin de que pudiesen ser vistos por el universo celestial. Claro, Satanás que aseveraba eso. ¿Qué ley hace falta a unos seres que ya son santos? No hace falta ley, decía él. Entonces, Dios tenía que mostrar que eso era un engaño. ¿Qué le está diciendo al hombre en cierto modo actualmente? No hace falta ley, todo es relativo. Es lo mismo, Satanás siempre juega igual. Y si no, pues pone otra ley. Y vemos ahí, es que, bueno, yo todavía no lo logro comprender ni entender lo que se estaba jugando en ese día precisamente. Porque, ¿qué hubiese pasado con Cristo si Cristo no hubiese vencido? Si Cristo hubiese pecado al final, al decir, aquí lo dejo todo y ya se acabó. ¿Qué hubiese pasado con él? ¿Qué hubiese pasado con la divinidad? O sea, hubiese habido esa separación completamente y entonces el universo sería un totalmente caos. Es que realmente nosotros no nos ponemos a pensar lo que costó la salvación, lo difícil que fue no solamente para Cristo, para el Padre y el Espíritu Santo. Estar ahí en ese momento sabiendo que estaba en juego absolutamente el orden del universo. Y a veces lo tomamos livianamente, la crucifixión de Cristo. Es por eso que Elena White dice que esa verdad es la que encierra todas las verdades, porque ahí está todo, ahí es donde nosotros tenemos que ir cada día, como ella dice, cada hora meditar en qué fue lo que pasó en la cruz. La comunión entre la divinidad se hubiese dinamitado totalmente. Con el murió por nosotros, si solo te quedas con el murió por nosotros, que es importante, puedes caer en el sentimentalismo, ¿no? Puede darte pena, puede darte angustia, pero cuando ves que murió por todo el universo, ya estás incluido en él, pero fue tan trascendente, tan increíble, tan importante, que luego dejas de ponerte en esa tesitura y ya te pones en decir, ¡guau! Ya no puedo estar triste, no puedo estar afligido, no puedo estar todo el día quejándome, ¿no? Ya está, tenemos que cogerle y aceptar su ley y no estar por tonterías, ¿no? Que lo que hizo fue increíble, por lo tanto, estudiemos eso, que sea nuestro levantarnos, ¿no? Y nuestro acostarnos. No puedes hacer otra cosa. Esta salvación no tiene precio. Y además nos las da gratis. Bueno, de hecho pagó por ella, claro, con su sangre, ¿no? Ahí está el tema. Satanás indujo a los hombres a pecar,
y el plan de la redención fue puesto en práctica. Y mirad ahora, una vez más, una de estas citas de Elena White que sigue siendo tan clara para enmarcarnos cuándo va a regresar el Señor. Durante 4000 años, Cristo estuvo obrando para elevar al hombre y Satanás para arruinarlo y degradarlo. Y el universo celestial lo contempló todo. Durante 4000 años, Cristo estuvo haciendo esta obra y Satanás la otra. ¿Y cuándo escribe ella esto? ¿Cuándo se cumplen? Justo cuando Jesús dice, consumado es. Y fíjate que dice para elevar al hombre. Por lo tanto, ¿cómo debía estar el hombre? Hundido. ¿Y cuándo se hundió el hombre? Cuando pecó. Por lo tanto, son 4000 años desde que pecó. Otra vez, no hay duda de que hay que empezar a contar desde el momento en que muere. El que no muere. Bueno, transgrede el que transgrede a Adán, ¿no? Uh-huh. Por eso, sí, 4000 años hasta este momento en la cruz de pecado, y son 6000 años hasta que Jesús vuelva por segunda vez, y eso sucedió en el año 31 de nuestra era. Qué fácil es sumar 2000 años al año 31 para saber que Jesús vuelve, regresa en el 2031. Cuando Jesús vino al mundo, el poder de Satanás fue dirigido contra él. Desde que apareció como niño en Belén, el usurpador obró para lograr su destrucción. De toda manera posible, procuró impedir que Jesús alcanzase una infancia perfecta, una virilidad inmaculada, un ministerio santo y un sacrificio sin mancha. Pero fue derrotado. Mirad cómo desde antes de nacer Jesús, Satanás ya le va complicando la vida. ¿A quién? A sus padres en la tierra, a José y a María. Y cuando nace, va complicando más y más, y toda la vida el acecho de Satanás fue de un acoso brutal, como con nadie, porque Satanás sabía que se lo estaba jugando absolutamente todo. Pero fue derrotado. No pudo inducir a Jesús a pecar, no pudo desalentarle ni inducirle a apartarse de la obra que había venido a hacer en la tierra. Desde el desierto al Calvario, la tempestad de la ira de Satanás le azotó, pero cuanto más despiadada era, tanto más firmemente se aferraba el Hijo de Dios de la mano de su Padre y avanzaba en la senda ensangrentada. Mirad cómo es precisamente a partir de las tentaciones en el desierto, cuando empieza Jesús su ministerio, cuando Satanás ya en ese punto va a por todas. Y de hecho es cuando prácticamente los 4 evangelios nos citan la vida de Jesús con mucho detalle. Son los momentos en que Satanás aún va más, como se dice ahora, a saco, a por todas. Pero falló. Gracias a Dios que falló. Todos los esfuerzos de Satanás para oprimirle y vencerle no lograron sino hacer resaltar con luz más pura su carácter inmaculado. Y esto es lo que nos transmiten los evangelios cuando los leemos, ¿verdad? Ver que ante ese acoso tan salvaje de Satanás directamente utilizando a los fariseos, a los saduceos, a la masa popular, a todo lo que podía, y eso no nos destaca aún más claro el carácter, como dice aquí, inmaculado de Jesús, aguantándolo todo. También recordar que cuando hay veces que pensamos que cuanto peor estamos, peor cosas nos pasan, y cómo puede ser que todo, ¿no? Y en ese es como recordarnos aquí Cristo nos está llevando a que nosotros en nuestra vida propia, cuando nos encontramos tan mal que parece que todo se pone fatal, recordemos que Él mantuvo la entereza en el espíritu, ¿no? Y lo pasó peor que nosotros, ¿eh? Sí, sí. Porque el espíritu lo llevó allí.
Y nosotros debemos entender también eso, que quizás el Espíritu nos está llevando a esa situación para pasar una tentación, y que es una prueba que nos va a hacer pues extremadamente fuertes, ¿no? Pensemos eso, no pensemos que Dios nos ha abandonado o no sé qué historias, sino que realmente es algo que debemos pasar porque necesitamos pasar por ello. Igual que también Jesús se preparó. El Espíritu es como si preparara también a Jesús para su ministerio a través de las tentaciones. Todo el cielo y los mundos que no habían caído fueron testigos de la controversia. Con qué intenso interés siguieron las escenas finales del conflicto. Es que esto normalmente no nos lo imaginamos. Cuando Jesús estaba pendiendo de la cruz y todo ese proceso, todo el cielo, todo el universo estaba pendiente de ese momento. ¿Cómo lo veían? Yo sí, a veces me lo pregunto. No lo sabemos, no lo sabemos. Vieron al Salvador entrar en el huerto de Getsemaní. O sea que lo vieron, ¿eh? No sé cómo, pero lo vieron. Con el alma agobiada por el horror de las densas tinieblas, oyeron su amargo clamor: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, o esta copa, como dicen otras versiones. Al retirarse de él la presencia del Padre, le vieron entristecido con una amargura de pesar que excedía a la de la última gran lucha con la muerte. Eso fue lo más duro, ¿eh? El retirarse la presencia de su Padre. Era la divinidad, parecía apartada de él, rota. El sudor de sangre brotó de sus poros y cayó en gotas sobre el suelo. 3 veces fue arrancada de sus labios la oración por liberación. Curioso que fueran 3 veces también, ¿eh? El cielo no podía ya soportar la escena, y un mensajero de consuelo fue enviado al Hijo de Dios. Está hablando del huerto del Getsemaní, recordémoslo, con esas gotas de sudor bajando por su frente de la angustia tremenda. Y es entonces cuando un ángel se acerca a él. El cielo contempló a la víctima entregada en las manos de la turba homicida y llevada apresuradamente entre burlas y violencias de un tribunal a otro. Mirad que vuelve a escribir víctima como nombre propio, en mayúscula, porque él era la víctima propiciatoria. Lo mismo que nos enseñaba el santuario, lo mismo que nos enseñó el templo con los sacrificios. Recordemos el significado de propiciación, ¿eh? Propiciación es hacer propicio, ¿eh? Y nos hace propicios a todos nosotros. Propicio nos hace, nos da como el visado para poder tener la posibilidad de entrar en el cielo, ¿eh? Oyó los escarnios de sus perseguidores con referencia a su humilde nacimiento. Mirad, esto es un dato muy interesante, ¿eh? Ya sus perseguidores, acosadores, hablaban de su humilde nacimiento para decir, ¿cómo va a ser este el Mesías? Nacido allí, ¿cómo va a ser el Mesías? Nace en un lugar pésimo, la población es fatal, sus padres en el fondo no eran nadie importantes. ¿Cómo tenía que ser esto? Y recordemos cómo enseguida los judíos, cuando escriben, los que rechazaron a Jesús, escriben que la madre de Jesús era una prostituta, que el padre era un tal legionario llamado o apodado el Pantera, y que de esa adulteración, fornicación, nace Jesús. Y esto lo escribieron ellos en sus libros, y aún es el concepto que tienen prácticamente muchos de los judíos que aún siguen en la fe judía y no han aceptado a Cristo como el Mesías. Es que más satánico no puede ser. O sea, el concepto que tienen de Jesús es tan satánico, es que se ve claramente que está la mano negra detrás, la tiniebla para pensar eso. Es que es la teoría más impresionante que he oído nunca y es suya, ¿eh?
Sí. Mira que he oído cosas, pero eso... Es muy fuerte. Oyó a uno de sus más amados discípulos negarle con maldiciones y juramentos. No está hablando de Judas, está hablando del apóstol Pedro. Pero se arrepintió, recordemos eso. Vio la obra frenética de Satanás y su poder sobre los corazones humanos. Y evidentemente, mirad qué vinculación. La obra frenética de Satanás y su poder sobre los corazones humanos no fue lo que actuó sobre Pedro en esos momentos para la negación. Y ya estuvimos analizando esos momentos tan impresionantes. Oh, terrible escena. El Salvador apresado a medianoche en Getsemaní, arrastrado de aquí para allá desde el palacio al tribunal, emplazado 2 veces delante de los sacerdotes, 2 veces delante del Sanedrín, 2 veces delante de Pilato, 6 veces en total, y falta una, y una vez delante de Herodes, 7. Y Herodes era el rey. Mirad una vez más la simbología con todo lo que venimos expresando en la fecha para la venida de Cristo. Burlado, azotado, condenado y llevado a ser crucificado, cargado con la pesada cruz entre el llanto de las hijas de Jerusalén y los escarnios del populacho. La pesada cruz no era un simple travesaño que ya debería pesar lo suyo. La cruz era toda. Constantemente habla de cruz, cruz, cruz. En ningún momento Elena White dice que sea un trozo de esta cruz, una parte. No. Cuando nos imaginamos toda esa situación, es cuando una persona se desmonta. Fijaros como el 7º Herodes fue al que le dio más oportunidades. Pensemos en nosotros, si esto representa el último tiempo, el antes de que Cristo venga. Le estuvo diciendo, le estuvo mostrando. Herodes incluso vio su divinidad. Le dio otra oportunidad, oró por él. O sea que fijaros cómo el último, teníamos que vernos ahí, teníamos que vernos como ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer como él? ¿O vamos a ser valientes, no? Eso debemos verlo, Y mirad cómo incluso Herodes coge el papel, en este caso bajo simbología de Dios, bajo simbología. O sea, queriendo decir que todos compareceremos delante del Rey de Dios. Y él hizo un decreto. Dios va a hacer lo mismo. O sea que hasta alguien tan totalmente del lado de Satanás, en simbologías, una vez más, puede pasar a ser otra cosa, para darnos una lección también a nosotros. No estoy diciendo que Herodes fuera precisamente bueno, ni comparativo verdaderamente a Dios, pero en esta simbología numérica nos lleva precisamente a darnos esta referencia. Yo quería llamar la atención a cómo hace ella esa exclamación, oh terrible escena. Anoche yo estaba viendo un vídeo era de la India, donde se miraba cómo estaban, pero es que me dejó tan impresionada, pero tan impresionada que todavía lo ando en mi mente, cómo agarraban a golpiza a los cristianos, a los que encontraban predicando, y se miraba que andaban con su maletincito y una golpiza, pero es que en mi mente no podía caber tanto odio y tanta crueldad con palos y la gente con el pie, solo en ese momento digo yo, Señor, tan humilde que se mira esta gente,
que no le hace daño a nadie por predicar el evangelio, y cómo esta gente es posible que sea tan cruel y tan dañina que su ropa ensangrentada totalmente. Y en ese momento decía en mi mente, pero ¿cómo es posible? Pero hoy en la mañana, leyendo la Biblia, me vino a mi mente eso. Y Cristo, porque yo me preguntaba, esta gente tiene la suficiente fuerza para aguantar todo lo que le están haciendo y aún así no renunciar a su fe. Y me preguntaba, ¿y yo? Cuando en un momento determinado, si estoy en esa situación, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Voy a estar suficientemente agarrada de la mano de Cristo para poder soportar todo eso y para poder decir, no me importa lo que me hagan, pero yo sigo adorando a Cristo porque Él me salvó? Y en ese momento se me vino la escena de Cristo en el Calvario, que fue peor lo que sufrió. Ella dice, lo arrastraban de un lado para otro, lo golpeaban, lo azotaron. ¿Qué fue lo que no le hicieron en ese momento? Y Él dice, su boca enmudeció, no habló absolutamente nada. Entonces, realmente que lo que vamos a sufrir nosotros o lo que están sufriendo nuestros hermanos en otros lugares no tiene comparación con lo que pasó a Cristo y no tiene comparación con el cielo. Definitivamente me dio mucho que reflexionar y me llevó a esto, a que Cristo primero sufrió por nosotros y sufrió algo que nosotros no vamos a poder sufrir nunca. El cielo contempló con pesar y asombro a Cristo colgado de la cruz, mientras la sangre fluía de sus sienes heridas y el sudor teñido de sangre brotaba en su frente. Y ahora os quiero pedir una atención muy especial sobre la frase que vamos a leer ahora. De sus manos y sus pies caía la sangre, gota a gota, sobre la roca horadada para recibir el pie de la cruz. Después de leer esta frase, no pude hacer otra cosa que llamar a Ángel, ¿verdad? Y no me quedó otra cosa que decir. Es lo que Ron Wyatt había estado tratando de mostrar incluso a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que esto sucedió. Hemos estado mostrando cómo ese agujero de la cruz, horadado en la roca 60 centímetros, sirvió para que la cruz se fuera arrastrando para que cayera justamente allí y quedara vertical. Y esa sangre que emanaba de Jesús, gota a gota, mirad dónde iba a parar, sobre la roca horadada para recibir el pie de la cruz, como en un pequeño embudo. Toda iba vertiéndose justo hasta los pies de la cruz. Y Ron Wyatt tuvo el privilegio de ser quien encontró ese agujero, quien encontró la brecha que se abrió en el terremoto y que precisamente hizo verter esa sangre acumulada allí, justo cayendo 6 metros por debajo, hasta ser depositada en una parte, en un lado del Arca de la Alianza, que está justamente debajo del monte Calvario. Después de tantos años de estar leyendo este libro, es un libro que yo personalmente me lo he debido leer, no sé, 3 veces, 4, no lo sé, desde niño, y no me había dado cuenta de esta frase que corrobora totalmente lo que Ron Wyatt encontró y dijo. Si buscáis la fotografía de la piedra donde él encontró el agujero de la cruz, veréis que es una roca, totalmente una sola roca maciza, y el agujero está ahí en medio.
y veis cómo la grieta pasa cerca o bueno, al lado de esa roca. O sea que recordemos que aquí aún Cristo estaba vivo, por lo tanto aún no le habían dado el lanzazo. O sea que por eso solo se habla de las manos, los pies, el sudor de la frente, las heridas, ¿no? Pero que luego la sangre que salió del bazo, de lo que quedaba en su cuerpo, fue a parar al mismo sitio. O sea que ahí hubo una acumulación de sangre importante antes del terremoto. O sea que, no sé, sin palabras porque solo esta frase ratifica todo lo que Ron dijo, porque son detalles muy especiales. No es una cosa de a ver qué pasa. Y encontrar justo esa piedra que confirma lo que Elena White dice aquí. Tenemos que mirarnos lo que dijo Ron, todo lo que él ha dicho con detalle para poder ver más cosas. Y esto nos lleva a pensar que tanto él como Elena White estaban diciendo la verdad. ¿Quién podía decir que esto había sucedido si no había estado presenciando eso? Y Elena White lo vio en visión. Y pudo escribir esto, especialmente no para su tiempo, porque en su tiempo no podían percibir que esto hubiese acontecido tal cual. Fue necesario que pasaran años hasta que Ron Wyatt encontró cosas que sin él saberlo estaba cumpliendo precisamente lo que Elena White había escrito al respecto. No hay palabras. Y sabéis, aún este tema no ha terminado. Y me estoy refiriendo al tema del Arca de la Alianza. Tenemos más novedades al respecto. Y en su momento, si Dios quiere, lo vamos a terminar de decir. Pero solo puedo deciros mientras que lo que encontró Ron Wyatt y dijo Ron Wyatt al respecto es totalmente cierto. Y aún ha ayudado muy recientemente a que algún judío se haya convertido al cristianismo, porque han habido unas evidencias. Y si Dios quiere, hablaremos de ellas. Gracias doy a Dios por el espíritu de profecía trabajando en Ellen White. Y gracias doy a Dios porque guió a Ron Wyatt a encontrar todo esto, aunque fue despreciado, y de qué modo, hasta por, no digo los suyos a nivel familiar, sino los de la denominación adventista. Y aún algunos se siguen mofando de ello. Si Dios quiere y podemos mostrar lo que falta por mostrar, me gustaría ver qué cara ponen entonces. Y me encantaría que entonces rectificaran públicamente y cogieran este mensaje y lo difundieran por todo el mundo. Ojalá, porque su responsabilidad es tremenda. Parece ser que los de fuera de la denominación aceptan el mensaje de Ron mejor que los que están dentro. El hecho de querer saber, de no tener argumentos para negar lo que están viendo, hace que investiguen más. Cosa que los que están dentro, algunos que tengan ya prejuicios, no van a hacer. Porque van a decir, esto no puede ser, esto es imposible. Pasa lo mismo que con la fecha hay muchas de la venida de Cristo. Igual. Sí. O sea, son cosas tan fuertes, tan grandes, que no puedes tener prejuicios. Estás ciego. Con prejuicios estás ciego. Entonces no puedes ver el total. No puedes ver todo lo que viene. Sigamos leyendo, porque esta siguiente frase la tenemos que comentar también. No sé si pasaremos otra página o no. Oye. Su jadeante aliento se fue haciendo... Te has saltado una. Justo la que quería comentar. Ah, vale. Las heridas hechas por los clavos se desgarraban bajo el peso de su cuerpo. Los que hayan investigado un poco sobre la sábana santa y sobre la teoría médica general de cómo Cristo fue colgado en la cruz,
Mucho se basa en las visiones de Catalina, de Merit. Sí. Hablan de que tuvo que ser clavado en las muñecas porque si no sufriría desgarros en sus manos. Cuando hemos dicho este nombre nos estábamos refiriendo a una mística Sí, católica sí. de la Edad Media Sí. que prácticamente escribe muchas cosas parecidas a lo que escribía Elena White. Sí, Recordemos sí. esto. Sí, sí, sí. Habla de que ataban a Jesús a la cruz, hablaba de ciertas cosas, pero claro, si ellos mantienen, porque la sábana santa mantiene que los clavos están clavados en la muñeca para evitar que haya el desgarro, ahí podía haber posibilidad de rotura de hueso, cosa que es imposible que pudiera pasar por la profecía. Y al decirnos que sus clavos desgarraban las heridas, quiere decir que estaban hechas en una zona que se podía desgarrar, entre las falanges, donde tenemos esa carne, por el peso de su cuerpo se desgarra. Eso negaría ya directamente la sábana santa. Eso implicaría que no fue atado con cuerdas tampoco en la cruz. O sea que él estuvo aguantando con ese dolor, con ese peso, los clavos. Y esto nos tiene que hacer pensar mucho, porque si no había estas ataduras, cuando la cruz fue depositada precisamente en ese agujero, es realmente, como decimos en catalán, esgarrifós. ¿Cómo lo podríamos decir esto en español? No sé. Sí, no sé. Su jadeante aliento se fue haciendo más rápido y más profundo, mientras su alma agonizaba bajo la carga de los pecados del mundo. Mirad una vez más su jadeante aliento, lo que tú presentaste. Sí, recordemos que era la hipoxia, necesita más oxígeno, él respira más rápido también, está en posición que no puede respirar muy bien y tampoco puede asumir el oxígeno y eso implica respirar más rápido, o sea, pierde sangre, implica respirar, o sea, todo es estresante constantemente, esa situación. O sea, es que ver a una persona en ese estado, solo verlo, no sé cómo te tienes que quedar. Y en cambio aún había gente maldiciéndolo. Y ahora veremos que aún no era eso lo que además hacía que él sufriera más. Mientras su alma agonizaba bajo la carga de los pecados del mundo. Su alma agonizaba. Todo el cielo se llenó de asombro cuando Cristo ofreció su oración en medio de sus terribles sufrimientos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba pensando en los demás en ese momento y pidiendo perdón por ellos. Sin embargo, allí estaban los hombres formados a la imagen de Dios, uniéndose para destruir la vida de su Hijo unigénito. ¡Qué espectáculo para el universo celestial! Justo en ese momento, el universo entero empieza a ver ese espectáculo de otro modo. Si había visto lo fuerte que era lo que le estaban haciendo al Señor, al Creador, con esto ya estaban, no sé cómo se deberían quedar. Los hombres formados a la imagen de Dios estaban para destruir la vida de su propio Creador. Creo que estaban viendo la imagen verdadera de Satanás. Si hasta ese momento todavía quedaba algo de duda o algo de que todavía no se veía con claridad, yo creo que en ese momento es como que se recorrió el velo de su mente y vieron realmente la obra tan satánica de ese ángel caído, de ese ángel creado por Dios. En ese momento, cuando vieron que a pesar de lo que Cristo estaba haciendo y pidiendo perdón por ellos que estaban crucificándolo y que la gente seguía humillándolo y seguía ridiculizándolo, entonces en ese momento vieron realmente quién era Satanás. Vamos a seguir leyendo.
Todo el cielo se llenó de asombro cuando Cristo ofreció su oración en medio de sus terribles sufrimientos. Os quiero que sobre todo me gustaría que os quedase claro algo, un concepto. Y es que cuando el Señor estaba colgando de la cruz, cuando se estaba jugando la salvación de toda la humanidad, se estaba jugando la salvación de todo el orden y la ley en el universo para reclamar el carácter de Dios, Él estaba pendiente aún de todos los que tenía a su alrededor, de todos los que lo estaban matando incluso. Estaba pidiendo perdón por cada uno de ellos. Esto es impresionante. Todo pendía de esa cruz, y era Cristo. Y otra lección práctica, ¿qué debemos hacer cuando tenemos terribles sufrimientos? Orar. ¿Por nosotros? Sí, pero ¿por quién más? ¿Por los demás? Eso nos va a liberar de sufrimiento. Porque Él no sufría lo que estaba viviendo en su cuerpo, sufría lo que estaba viviendo en su interior, en su alma. O sea, se le juntaban los dos factores de un modo tremendo, ¿no? Pero él sufría por, o sea, su preocupación, claro, era la máxima lo preocupación. que le estaba matando, ¿no? Es nuestro pecado, ¿no? Que le estaba destrozando, y en ese momento ora por los demás. Eso es lo que le preocupaba realmente. Vimos en algunas lecciones, en otro capítulo que leímos, que en algún momento concreto él es como si volviera a conectar con el mundo y tengo sed. Él estaba viviendo su sufrimiento interno, ¿no? Y de repente es como si conectara otra vez y tengo sed. O sea que hay tanta diversidad de sufrimiento, pero también niveles especiales dentro del mismo que solo el análisis te deja como que, bueno, que es amplísimo el estudio que se puede hacer de ese momento. Y debemos aprender, yo creo, eso. Los principados y las potestades de las tinieblas estaban congregados en derredor de la cruz, arrojando la sombra infernal de la incredulidad en los corazones humanos. Satanás no estaba nada lejos de allí, estaba a los pies de la cruz. Él y los máximos principados y potestades de las tinieblas. Recordemos que hay cosas que a veces no nos paramos a pensar. Los ángeles caídos también tienen su jerarquía. Satanás es el líder absoluto, por supuesto, pero él tiene con él a unos elementos realmente que son de un cargo entre los ángeles caídos de una categoría extraordinaria. Y esos son los que dirigen a los otros. O sea, es como si fueran sus generales, el alto mando y el resto que recibe sus órdenes. Y entre esos soldados que tienen sus ángeles caídos, tienen sus especialistas en ciertas cosas. Por lo tanto, debemos pensar que es una imitación de la realidad. O sea, que Dios hace lo mismo. Satanás, sus si siempre copia, ¿qué va a hacer si no, no? Todos estaban allí incitando a los seres humanos. O sea que mirad qué escena. Si hemos visto que Dios estaba en la nube, en tinieblas, al lado de la cruz. Hemos visto que Jesús estaba en la cruz. Y hemos visto que Satanás y sus máximas potestades de las tinieblas estaban también al lado de la cruz. La guerra del cielo que había habido allí estaba jugándose justo en esos momentos en la tierra, pero sin lucha. ¿Y la guerra de la tierra dónde se está dando ahora? ¿O dónde se da? Igual. Cuando el Señor creó estos seres para que estuviesen delante de su trono, eran hermosos y gloriosos.
Su belleza y santidad estaban de acuerdo con su exaltada posición. Habla de los ángeles caídos. Estaban enriquecidos por la sabiduría de Dios y ceñidos por la panoplia del cielo, la vestimenta de luz del cielo. Eran ministros de Jehová, pero ¿quién podía reconocer en los ángeles caídos a los gloriosos serafines que una vez ministraron en los atrios celestiales? Habían llegado hasta ser serafines, algunos de ellos. Entonces, ¿quiere decir que físicamente eran diferentes? ¿Ella los vio diferentes o simplemente habla de sus actitudes? Aquí lo que nos dice es cómo estos que eran tan sublimes pasan a verse tan bajos, tan caídos. Los agentes satánicos se confederaron con los hombres impíos para inducir al pueblo a creer que Cristo era el príncipe de los pecadores y para hacer de él un objeto de abominación. Esta es la característica que querían poner sobre Cristo y que los judíos captaron a la perfección, han seguido captando a la perfección durante 2000 años y algunos de ellos, gracias a Dios, se han dado cuenta que esto era precisamente todo lo contrario. Es que lo que has dicho antes, no hay nada más abominable, ¿no?, que ser hijo de prostituta. Pues, o sea que yo, vamos, no sé, cuando un judío despierta debe tener un sentimiento tan horrible y a la vez grande, ¿no? Pero debe entrar unas ganas de arrodillarse y arrepentirse por todo lo que ha estado quizás enseñando, porque cuando ves todo esto y ves lo que sus antepasados hicieron y lo que se está enseñando, que tienen que quedar, no sé, totalmente tocados. Lo peor es que yo os puedo decir, por una experiencia que sé muy reciente, cuando alguna persona judía, asistente a sinagoga, empezó a mirar las conferencias, aceptó a Jesús como el Mesías, a esta persona le han puesto 1001 trabas dentro de la sinagoga. La han querido hacer ir a cursos, imaginaos, a cursos para volver a aprender sobre sus creencias. Cuando estoy hablando de personas judías, de toda su vida, de generaciones judías, y que están temiendo que se conviertan al cristianismo. Y la presión que han ejercido es de una magnitud tal que esa persona en concreto pensó hasta en el suicidio. Ahora eso le llaman bullying, ¿no? Sí. Pues eso se sigue dando. Se sigue dando en la actualidad. Y que conste que cuando estoy hablando de esto, o nosotros estamos pronunciándonos sobre estos judíos, no estamos hablando de ir contra los judíos, sino de denunciar cómo aún se resisten a las evidencias de que Jesús era el Mesías y siguen actuando exactamente igual que los fariseos y dirigentes judíos retratados por las palabras de los 4 evangelios. Exactamente igual. Y esto es realmente impresionante. Yo personalmente no me hubiese imaginado que aún se estuviera actuando exactamente igual. Te puedes llegar a imaginar cosas, pero cuando ves cómo son capaces de destrozar la vida de una persona, y no de una, sino de más, realmente te quedas sin palabras. Y entonces entiendes cómo Satanás ha seguido actuando y lo va a seguir haciendo para que no se escapen los que están o que podrían ser cristianos siendo judíos. Porque el que conoce las profecías a la perfección sabe que habrá muchos judíos que dentro de muy poco van a reaccionar. Y lo sabe mucho mejor que todos nosotros.
Y por eso va a presionar aún más. Hará todo lo posible para que esto no suceda. Pero con la ayuda de Dios esto va a suceder. Y nosotros y vosotros somos los que debemos darles el mensaje, cueste lo que cueste. Porque se va a cumplir la profecía. Y pensad que entre ellos habrá muchos que van a ser los que van a añadirse al mensaje final del cuarto ángel para terminar de dar el evangelio a todo el mundo, con mucha más fuerza que cualquiera de nosotros y con un conocimiento de las Escrituras a los cuales nosotros no les llegamos ni al talón de los zapatos. Es que imaginaros un judío sabiendo evidentemente hebreo, conociendo los significados de su tradición, por qué hacían lo que hacían, cuando descubre que todo lo que hacían era porque estaban anunciando, venerando, alabando, sin darse cuenta, al Mesías. Al Mesías que vino, no al que están esperando. Desde el momento en que aún creen que va a venir un Mesías político, que solo podemos... Bueno, en el vídeo hay un vídeo muy interesante, que hay una entrevista a un judío y a un cristiano, y les preguntan, ¿no? Y ves como el judío, cuando le toca hablar, cada vez empieza a ponerse más nervioso y a ver más rápido y con la voz más alta, porque claro, el Mesías ese que esperaban era el Mesías de los cristianos, pero nosotros necesitamos un Mesías político, un Mesías que defienda al pueblo, un Mesías no sé qué. Y tuvo que pararlo el mediador, porque se ponía nervioso, se ponía eufórico, se ponía atacante. Le salía el carácter de lo que vemos aquí. Exacto. No decía que Cristo había nacido de una prostituta porque estaba en directo. Y lo veías al cristiano en el otro lado, pues sonriendo y diciendo, bueno, es que tenemos Isaías 53, creo que es, Isaías 61, Isaías no sé qué, todas las profecías y bueno, y ya está, es que está ahí. Y cumple todo lo que tiene que cumplir. Y eso lo encendía más, claro. Y el otro solo ponía tradición, ponía creencia personal, que todo lo que ellos creen en su tiempo, de padres a hijos, lo que ellos creen, ¿no? Pero no más. Y luego hay una tendencia actual también que se está trabajando muy bien por parte del Vaticano, tengamos eso presente, de judíos que están aceptando a Jesús como un buen líder. ¿Profeta? Sí, pero no como Mesías aún. Pero se han dado ya una serie de pasos de acercamiento muy importantes que no podemos obviar. Porque recordemos que finalmente tiene que haber ese ecumenismo. Y este Papa lo está trabajando, yo diría, que a la perfección. Pero bien, ¿quién es el líder detrás de la escena de estas cosas? Ya sabemos quién es. El gran, excelso ángel caído, Satanás. A ver, desde el momento que se está enalteciendo a la Virgen María, a la figura de la Virgen María, y Cristo queda como en un segundo plano, para los católicos, no me extrañaría un punto intermedio, ¿no? De que unos elevaran a profeta y los otros bajaran a semidios o algo así. Porque es que ya al final ya no sabes lo que te puedes esperar, ¿eh? Bueno, vamos a ver muchas grandes cosas aún. Los que se burlaron de Cristo mientras pendía de la cruz estaban dominados por el espíritu del primer gran rebelde. Llenó sus bocas de palabras viles y abominables. Inspiró sus burlas, pero nada ganó con todo esto. No importaba. Con las palabras ya no podían vencer, con las mofas. Le habían intentado toda la violencia posible. Ya estaba todo dicho. Si se hubiese podido encontrar un pecado en Cristo, si en un detalle hubiese cedido a Satanás para escapar a la terrible tortura, el enemigo de Dios y del hombre habría triunfado. Cristo inclinó la cabeza y murió, pero mantuvo firme su fe y su sumisión a Dios. Y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos
ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese momento de la cruz fue el momento decisivo para que finalmente Satanás tuviese cortado su acceso al cielo. Allí se le terminó sus viajecitos. Allí se le terminó ese poder ir a hablar, a tentar, a fastidiar a los otros ángeles del cielo. Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído delante del universo celestial. Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales. Ese fue su clímax. Ese era el problema. Ese era el problema, la simpatía que aún reflejaba en los corazones de los seres celestiales. Ahí está. Allí se le mostró ya todo y se acabó. Exacto, ahí está. Eso es lo que quiere hacer el Vaticano, ¿no? ¿Qué quiere? Que nosotros le veamos como simpáticos. ¿Quién no cree que Paco es simpático? Paco es muy simpático. Y a veces hasta bromea. Y nos reímos todos. O sea, ¿cómo puede ser que alguien que nos denota simpatía pueda ser el mismo Satanás? Y no estamos diciendo que el Papa sea Satanás. No, ya, pero sino quiero decir que el Vaticano. Sí. Representando, ¿no? Sí. Pero quiero decir que ese era el problema respecto de una persona o de un ser perfecto. O sea, es que por ahí también. Genera unos sentimientos, unas emociones, unas sensaciones. Era su juego. Y sigue siendo el juego. Sí, vemos que ese es el jueguito que él ahora está, bueno, ahora y desde siempre, pero ahora lo está haciendo más marcado aún con todas las cosas que vemos a nuestro alrededor. Todo lo que nosotros percibimos a nuestro alrededor, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que olemos, lo que gustamos, todo está pensado por él para que nosotros nos guiemos por esos sentimientos. O sea, el trabajo lo ha ido haciendo perfecto y por eso ahora la mayor parte del mundo va tras de la bestia, porque ha hecho un trabajo fenomenal en ese sentido. Y lamentablemente... Y lo va a hacer más claro aún, Exactamente. Y lamentablemente los que deberían de estar totalmente con los ojos bien abiertos, que es el llamado pueblo de Dios, no lo está, porque ha caído en la misma trampa. Ha estado con su misma dieta, con lo mismo que ven, con lo mismo que escuchan, o sea, no hay diferencia. Por eso la marcada reforma pro salud que Dios le dio a Elena White, que lo matizó tanto. ¿Por qué? Porque de ahí iba a depender realmente que nosotros estuviésemos con los sentidos bien abiertos para poder percibir el error del engaño, de la verdad. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida. Por tanto, ahora ya no era cuestión de, mira, me cae más o menos bien, era asesino. Ese fue el punto culminante que lo cambió todo. Al derramar la sangre del Hijo de Dios había perdido la simpatía de los seres celestiales. Desde entonces su obra sería restringida. Ese es el punto culminante. Ya no podría hacer lo mismo que antes. Cualquiera que fuese la actitud que asumiese, no podría ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusar ante ellos a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropas de negrura y contaminación de pecado. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. La puerta dimensional al trono de Dios se le cerró. Ya no tendría acceso.
Muy importante este dato, ¿eh? Habla de los momentos en los que los ángeles salían de los atrios, o sea que venían a la tierra, y entonces también Satanás los molestaban y los acechaban y les intentaba convencer y tal. Pues eso es lo que parece según explicar. En la puerta del cielo de salida, digamos, ¿eh? O sea, en ese punto. Pues eso, cortado de cuajo. Ahora, si tenía que esperar algo, lo tenía que esperar desde aquí. Y fastidiar desde aquí, pero no desde arriba. Por eso se ceba con nosotros, ¿no? Sí. Sin embargo, Satanás no fue destruido entonces. Que también muchas personas dicen, pero a ver, si ya mata a Jesús en la cruz, ¿qué más hemos de esperar para que Dios actúe? ¿Cuántas veces han dicho esto? ¿Y nuestra simpatía? La simpatía que no sabemos que tenemos hacia Satanás. Ese punto de hipnosis que nos hace verlo simpático. Porque, hemos dicho muchas veces, el pecado es un grado de hipnosis. Uno es muy alto, otro es menos alto, pero es un grado de hipnosis. Aún flirteamos con el pecado. Es esa empatía también con él, ¿no? También. 2000 años para ver si espabilamos. Pues ahí está la cuestión. No había sido destruido en ese momento porque aún algo más tenía que mostrarse. Los ángeles no comprendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia, ni aún en esos momentos de ver asesinar a Jesús en la cruz. ¿Qué más faltaba? Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud. Y por causa del hombre, la existencia de Satanás debía continuar. Por causa nuestra. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. El hombre debía elegir a quién quería servir. Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida, que la justicia no concordaba con la misericordia y que si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. Cada pecado debía recibir su castigo, sostenía insistentemente Satanás. Y si Dios remitía el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y justicia. Mirad qué acusaciones aún estaban pendiendo, ¿eh? Cuando los hombres violaban la ley de Dios y desafiaban su voluntad, Satanás se regocijaba. Declaraba que ello demostraba que la ley de Dios no podía ser obedecida. El hombre no podía ser perdonado, por cuanto él mismo, después de su rebelión, había sido desterrado del cielo. Satanás sostenía que la familia humana debía quedar privada para siempre del favor de Dios. Insistía en que Dios no podía ser justo y, al mismo tiempo, mostrar misericordia al pecador. Yo me quedo con todo, ¿no? Pero cada pecado debía recibir su castigo. Sostenía insistentemente Satanás. ¿Es falso? Pregunto, ¿es falso? No. No. ¿Y si Dios remitía el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y justicia? ¿Es falso? No. ¿Quién pagó o quién recibió el castigo del pecado? Jesús por nosotros. Jesús. Jesús recibió el castigo del pecado. Por lo tanto, ¿hubo justicia? Sí. ¿Hubo misericordia? Sí, porque lo hizo Dios mismo en nuestro lugar. O sea, Satanás no puede tener argumentos ante esto. Es imposible. Es imposible. No. Pero aunque pecador, el hombre estaba en una situación diferente de la de Satanás.
Lucifer había pecado en el cielo en la luz de la gloria de Dios. A él, como a ningún otro ser creado, había sido dada una revelación del amor de Dios. Comprendiendo el carácter de Dios y conociendo su bondad, Satanás decidió seguir su propia voluntad egoísta e independiente. Recordemos que en el libro de La verdad sobre los ángeles, creo que lo trataste, que se vio como Jesús le dio oportunidades a Satanás. Sí. Después de haberla liado grande, le dio varias y a la última oportunidad dijo, bueno, ya de aquí, incluso Satanás Se arrepintió. tuvo remordimientos o se arrepintió. Porque claro, es que eso lo veremos también el sábado, la diferencia, ¿no? Vuelve cuando ya tiene la puerta cerrada. Y dice, ahora sí quiero. Y el otro dice, ¿ya no? Sí, sí, le dicen, por favor, dile al Señor que... Y se le da la orden, ¿no? Por eso nos tiene que enseñar también que el tiempo está decidido. Que el tiempo es, que consumado es, que hasta ahí llega, no más. No decides tú cuándo se acaba el tiempo. No, lo decide Él. Hasta aquí hemos llegado. Y has tenido todas las pruebas, has tenido todas las muestras de mi amor, de mi justicia. ¿Qué más quieres ver? Ya lo has visto todo. ¿Y luego qué pasa? Pasa como aquellos que se arrodillaron en la Nueva Jerusalén o que se arrodillarán viendo que es el Mesías y seguirán con lo suyo. No claro, cambiarían de carácter. Y se arrodillarán reconociéndolo, pero que no habrá vuelta atrás porque Dios sabe que aunque les diera el perdón volverían a hacer lo mismo. Recordemos que cuando presenté ese tema, precisamente en la rebelión de Lucifer, bueno, lo que se mostró en definitiva es que cuando eso sucede, la semilla del mal está tan arraigada ya en Satanás que ya jamás hubiese podido ser el mismo. Y eso se hubiese manifestado otra vez y aún peor. Ya no había posibilidad de marcha atrás. Ahí está simbolizando, creo, hasta a los impíos delante de la Nueva Jerusalén. Sí. Cuando ves esa escena que dices, ostras, ¿cómo puede ser? Si están reconociendo que es el Mesías, ¿cómo es que mueren quemados? Pues por eso. Porque Dios sabe que no pueden volver, que no van a volver, aunque los perdonara. Su elección fue final. No había ya nada que Dios pudiese hacer para salvarle. Pero el hombre fue engañado. Su mente fue entenebrecida por el sofisma de Satanás. Es muy distinto, ¿eh? No conocía la altura y la profundidad del amor de Dios. Se acababa de salir de la mano creadora, ¿no? Para él había esperanza en el conocimiento del amor de Dios. Contemplando su carácter, podía ser atraído de vuelta a Dios. Mediante Jesús, la misericordia de Dios fue manifestada a los hombres. Pero la misericordia no pone a un lado la justicia. La ley revela los atributos del carácter de Dios, y no podía cambiarse una jota o un tilde de ella para ponerla al nivel del hombre en su condición caída. Dios no cambió su ley, pero se sacrificó en Cristo por la redención del hombre. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así. Y cuando se habla de ley, se habla de los 10 mandamientos. Y si los 10 mandamientos son el carácter de Dios, ¿quién puede tener la pretensión de decir que hay alguno de los mandamientos que le sobra? Que no es exactamente lo que ponen los 10 mandamientos, que algo se ha transformado, que algo ha cambiado. Y me refiero especialmente al sábado. Ya no hablo del de las imágenes, que ese es clarísimo. Pues alguien tiene un grave problema. Porque Cristo murió por los 10 mandamientos y la ley no cambió, porque su carácter no cambia. Entonces, si no cambia su carácter, no cambian los 10 mandamientos. Por tanto, no podemos conformarnos en guardar 9 mandamientos y aplicar las cosas de modo distinto porque a nosotros nos va bien. No podemos hacer eso. Jesús murió también por esto. La ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto. Y esto no lo tenía el hombre para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre,
vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece estos como don gratuito a todos los que quieran recibirlos. Su vida reemplaza la vida de los hombres. Así tienen remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Por la paciencia de Dios. Más que esto, Cristo imparte a los hombres atributos de Dios. Edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. Así la misma justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo. Dios puede ser justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, no a otro. El amor de Dios ha sido expresado en su justicia, no menos que en su misericordia. La justicia es el fundamento de su trono y el fruto de su amor. Había sido el propósito de Satanás divorciar la misericordia de la verdad y la justicia. Procuró demostrar que la justicia de la ley de Dios es enemiga de la paz. Pero Cristo demuestra que en el plan de Dios están indisolublemente unidas. La una no puede existir sin la otra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Y ahora recuerdo cuando alguien me escribía esta semana y me decía que en su iglesia el pastor había dicho que Dios no aplicaría justicia. ¿Directamente? Directamente. ¿Juicio o justicia? Justicia. Por tanto, no habría un juicio para que alguien recibiera la consecuencia de sus pecados. ¿Eso era adventista? Sí. Entonces, gracias a Dios, que parece ser que la persona que lo oyó dio testimonio a los ancianos, se pusieron juntos para decir que esto era una aberración y se iba a tratar en una junta de iglesia. Pero mirad que os digo esto por algo, porque esto mismo lo dijo un pastor que he conocido personalmente en la iglesia a la que yo asistía. Y entonces es cuando uno dice, ¿y Sodoma y Gomorra qué pintan en la historia? ¿Y Apocalipsis qué pinta? Todo el Apocalipsis que nos narra lo que acontecerá al final de la justicia divina por haber rechazado el sacrificio de Cristo, por no haber querido la salvación. Todo esto es que es un Dios tan bueno que no va a hacer esto. Cuidado, porque cada vez los sofismas satánicos se están introduciendo más fuerte, incluso entre dirigentes. Es tratar a Dios de mentiroso y además de tonto. Decir que Dios es tonto. Y nosotros tuvimos el azufre en las manos de Sí, Gomorra. y nosotros somos los más tontos. Exacto. Porque estamos diciendo que Sodoma existe, que existió y que Gomorra existió. Entonces, es lo que decíamos antes. Los de dentro. No puede ser, es que yo no... no sé, me callo. Hay cosas que cuestan entender. Y evidentemente esto no sucede en todas partes, gracias a Dios, aún al menos. Pero realmente, ¿qué estamos haciendo si no somos conscientes de todo esto? En fin, nosotros vamos a dejar la lectura hoy aquí. Continuaremos el próximo día con la continuación de este capítulo, que aún nos dirá cosas interesantes. Y después intentaremos ya entrar en la explicación de esa famosa frase, 3 días y 3 noches. ¿A qué hacía referencia Jesús? Pues bien, creo que la lectura de hoy, una vez más, era para dejarnos impresionados en muchos detalles, en muchos. Y que realmente, si no tenemos esas escenas grabadas en nuestra mente a diario, seguiremos pecando. Irremisiblemente seguiremos pecando, porque no seremos conscientes de lo que Jesús pasó allí por nosotros. Vemos que cuando Elena White dice que cuando a Adán se le presentaron estas escenas, precisamente todo lo que iba a pasar desde que él pecó
hasta el fin del mundo prácticamente, la muerte de Cristo se le presentó delante de su mente, no volvió a pecar jamás. Debería de hacernos pensar siempre esto, de estar reflexionando sobre esas escenas particularmente para que cada día dejemos de pecar menos y menos y lleguemos a la perfección que Cristo quiere ver en nosotros. Y que para vindicar los 10 mandamientos, el carácter de Dios, Jesús murió en la cruz. Y eso quiere decir que no podemos dejar de lado ni uno solo de esos mandamientos. Ni uno. Lo tenemos muy mal si hacemos eso, por más que pensemos que estamos andando con Dios. Cuidado. Dios aún tiene misericordia. Y aún a veces nos preguntamos, ¿y por qué no ha venido ya? Recordemos, la palabra de Dios nos lo dice, porque aún espera que reaccionemos. ¿Esto no es misericordia acaso? Ha dado 2000 años casi desde este momento que hemos visto hoy en la cruz, la muerte de Cristo. Pero ¿qué margen queda ya para poner punto y final a esa prolongación inmensa de misericordia? Los años se nos acaban. ¿Somos conscientes de eso? Y un punto, creo, para reflexión, ahora que ha explicado Fanny lo que Adán vio. Recordemos que Adán no había visto nunca la muerte. Y después de pecar, se le muestra todas esas escenas. O sea, un ser que había sido puro, que bueno, recientemente era puro. No conocía nada de lo que nosotros conocemos ahora. Y de repente ve todas esas escenas con Cristo muriendo por toda la humanidad y queda tan plasmado, tan atacado, que rápidamente deja de pecar. ¿Por qué no pasa eso con nosotros? Porque no somos tan puros como Adán era en ese momento, aunque hubiera acabado de pecar. Si nosotros vemos la cruz y no nos da esa sensación o ese ataque a nuestro interior, si nuestra alma no se quiebra, no se destrozan solo de verlo o solo de pensar en lo que ha pasado, tenemos un problema. Si no sentimos asco por el pecado, tenemos un problema. Tenemos un problema. O sea, ¿qué pasa? Es lo que decíamos antes. ¿A qué hace más daño el pecado? A lo puro, ¿no? Si nosotros permitimos el pecado en nuestra vida, vamos a ver la cruz como algo, bueno, algo pasó en la historia, sí, Jesús murió, es nuestro Salvador, sí, misericordia, juicio, pero debemos vivirlo, lo que estamos aprendiendo hoy, para que cuando pensemos en esa situación, realmente lo veamos como algo grave. Y me lo estoy diciendo a mí, ¿eh? Los que me conocen, todo lo que digo, me lo digo a mí, sobre todo, porque como vives el error y creo que es el testimonio directo de lo que te pasa en tu vida y lo quieres explicar para que otros no les pase, ¿no? Y la verdad es que todo lo que hemos leído hoy, no sé, tiene que cambiar nuestras vidas. Totalmente. Y tiene que hacer que nos examine ese llamado, no sé si en Salmos, examíname, mírame, porque no estoy viendo tu cruz y no sé qué me pasa, no me quebranto, no me pongo a decirte, oye, mira, he hecho todo esto y lo pongo a tus pies. ¿Por qué? Pues porque tenemos esa carga aún y nos queda un camino aún hasta, si queremos optar a ser de los 144.000. Elena White dice que debemos orar para ser de los 144.000. Por lo tanto, orar y esforzarnos. Claro. Dios hará su parte si nosotros ponemos la nuestra, y si Él lo decide, así será, ¿no? Pero esto tiene que hacernos pensar, porque verdaderamente quiere decir que nos quedan tan pocos años para poder cambiar. ¿Y si morimos antes, además? ¿Somos conscientes que realmente Jesús nos da la salvación gratuita
a través de su sangre. Es Él el que nos la da, ha pagado por nosotros. Y nosotros somos capaces de rechazar esa oferta. Cuando alguien te da todo lo posible, que puedes llegar a ser el más feliz de la historia, ¿lo vas a rechazar? ¿Lo vamos a rechazar? Aún y pensando que estamos en los caminos de Dios. Gracias a su misericordia que aún nos da margen para poder cambiar. Recordemos, Jesús dice, ve y no peques más, ¿no? Cuanto más pecas, menos diferencia ves entre lo puro y lo pecaminoso. Cuanto menos pecas, más asco sientes por el pecado. Por lo tanto, ese es el camino y es lo que nos debe servir para examinarnos. Y a mí me interesa mucho el concepto del conocimiento propio, del autoconocimiento de uno mismo, porque al final la Biblia lo que hace es que tú te mires en el espejo y veas todo lo horrible que tienes ahí metido, ¿no? Pero no para que te suicides cuando lo veas, sino para que te arrepientas, lo muestres ante Él y te ayude a no pecar más. Porque cuando menos pecas, cada vez identificas el pecado más pequeño. Cada vez eres más capaz de ver eso, que ese pecado pequeño te corrompe el alma. No puedes verlo, ni a tu alrededor. Pues ese debe ser el camino que debemos ver en nuestras vidas. Y si vemos que eso no pasa, analicémonos, veamos lo que estamos haciendo, lo que decía Fanny, qué entra por nuestros ojos, qué entra por nuestros oídos, qué nos entristece. En la lección de Escuela Sabática esta semana creo que hemos leído ese versículo, ¿no? Si te contristas por el mundo, vas mal. Si te contristas por Dios, por las cosas de Dios, es buena señal. Pues todo eso debemos aplicarlo en nuestras vidas. Porque si no terminaremos diciendo a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pues que Dios nos ayude a poder cambiar, a todos, porque aquí no se escapa nadie, ninguno de nosotros. Pero recordemos que debemos estar muy felices en el fondo, muy felices, y eso lo debemos manifestar, porque Jesús dio su vida por nosotros. Y eso no tiene precio. ¿Qué podemos hacer sino alabar al Señor y seguirlo de todo corazón y decírselo a los demás antes de que sea demasiado tarde para que hagan lo mismo? Que Dios los bendiga.